Jesús eligió a 12 hombres para crear su ministerio. Los conocemos como los 12 apóstoles, hombres sencillos a los que Jesús transformó y preparó para conquistar naciones en su nombre y con el poder y la fuerza de Dios. Pedro Simón, más conocido como el apóstol Pedro, hijo de Jonás y hermano de Andrés, era un hombre con fuerte temperamento y muy impulsivo. Y antes de conocer a Jesús, trabajó junto a su padre como pescador. Fue el apóstol más cercano a Jesús, y aunque a Pedro se le conoce porque negó a Jesús 3 veces, su ministerio después de la muerte y resurrección de Jesús fue muy poderoso. En su primera predicación bendijo a miles de personas que fueron bautizadas y recibieron la salvación. Y así es como comenzó y dio comienzo a la expansión de la Iglesia. La vida del apóstol Pedro es una gran prueba o testimonio del poder del perdón de Dios para sus hijos. Andrés, hijo de Jonás y hermano de Pedro Simón, también trabajó como pescador. A Andrés se le conoce porque ya fue discípulo de Juan el Bautista antes de conocer a Jesús, lo que ya demuestra que anhelaba conocer a Dios. Andrés fue quien habló a su hermano Pedro Simón tan pronto supo que Jesús era el Mesías. Fue misionero y muy reconocido y reclamado como santo patrono en países como Grecia, Rusia y Escocia. De Andrés se conoce que predicó el Evangelio desde la cruz hasta su muerte, y sobre su muerte se conoce y se sabe que murió en Acaya, Grecia. Santiago el Mayor era hijo de Zebedeo y el hermano mayor de Juan. También era pescador y trabajó con su hermano y su padre. En Marcos 3:2.17, Jesús los apellidó Boanerges, que significa hijos del trueno. Esto quizás nos da a entender que ambos eran de carácter fuerte. Pedro, Simón, Andrés, Santiago el Mayor y Juan formaron el círculo más íntimo de Jesús y son los discípulos con los que Jesús pasó sus mejores y más especiales momentos. En Hechos 12:2.1-2 se sabe que Santiago el Mayor fue el primero de los 12 apóstoles en morir. Fue ordenado matar por el rey Herodes. Los historiadores datan de que su cuerpo fue trasladado a Santiago de Compostela, España. Santiago fue el apóstol encargado de evangelizar esa región y por eso fue enterrado allí. Su cuerpo está actualmente donde se encuentra la Catedral de Santiago. Juan, hermano de Santiago el Mayor, hijo también de Zebedeo, también ejercía el oficio de pescador. A Juan se le conoce como el discípulo amado, y como también lo era Pedro Simón, Andrés y sus hermanos Santiago. Todos ellos tenían una especial amistad con Jesús. Juan se mantuvo al lado de Jesús hasta el final y fue el apóstol único que acompañó a la Virgen María en la cruz durante la crucifixión. Jesús le encomendó cuidar a su madre. Durante su último periodo de vida, Juan vivió exiliado en la isla de Patmos y allí fue donde escribió el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis de San Juan, el último libro de la Biblia. Se conoce que de los 12 apóstoles fue el único que murió de vejez y por causas naturales. Felipe. De Felipe se conoce que era de Betsaida y se sabe poco de él. Felipe mostró tener un buen corazón y sincero y un gran espíritu misionero. Conocía las Escrituras y anhelaba la venida del Mesías prometido. Y en ningún momento dudó en contarle a su amigo Natanael Bartolomé y le dijo: «Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José,
aquel a quien escribió Moisés en la ley. Felipe vio algo diferente en Jesús y no dudó en seguirle y hacerse su discípulo. Se desconoce cómo murió, pero sí se sabe que su evangelio se extendió hasta Turquía. Bartolomé. Bartolomé era el amigo de Felipe y fue Felipe quien le acercó a Jesús. Se sabe que Bartolomé tenía ciertos prejuicios sobre Nazaret y cuando Felipe le comentó que Jesús era de Nazaret, en Juan 1:2.46, Bartolomé le respondió: ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Cuando Bartolomé conoció a Jesús, todas sus dudas fueron despejadas y fue el discípulo que reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Juan 1:2.47-51. Según la historia, fundó la iglesia en Armenia y no se sabe las causas de su muerte, pero sí que murió en Armenia o en la India. Tomás apodado Didimo o el gemelo. A Tomás se le conoce porque fue el discípulo que dudó de la resurrección de Jesús. Pero a pesar de eso, fue un discípulo con valentía y decisión y mostró un gran deseo de seguir el camino de Jesús hasta el final. Según la historia, Tomás evangelizó en Siria, Babilonia, India y China, y su muerte data en el año 72 después de Cristo en la India. Mateo Leví. Mateo fue recaudador de impuestos y aún así Jesús lo llamó a Mateo para seguirlo. Mateo no lo dudó, se levantó de su mesa y le siguió. Mateo fue quien escribió el Evangelio según San Mateo y el primer libro del Nuevo Testamento. Según la historia, Mateo evangelizó primero en Judea, luego en Etiopía, Persia y en Antioquía. No se sabe cómo y cuándo murió, pero se dice que murió en Etiopía. Judas Tadeo. De Judas Tadeo también se sabe muy poco. Según la historia, evangelizó también la parte de Turquía hasta Arabia y Mesopotamia y Persia. Se desconoce la información de dónde murió. Santiago el Menor. Santiago el Menor también es uno de los apóstoles de los que se sabe poco. Se le consideraba familiar de Jesús, su primo o hermano. Según la historia, predicó en Palestina y Egipto, donde se dice que allí murió, aunque algunos escritos indican que murió en Jerusalén. Simón el Celote. De Simón sabemos que fue celote. Los celotes eran fanáticos religiosos que luchaban por la pureza de su fe. Sentían un odio atroz hacia los romanos. Jesús transformó la vida de Simón, que abrazó su fe en Cristo y vivió para él hasta el final de sus días. Según la historia, pudo evangelizar en Asia Menor, pero la información sobre él es bastante confusa. Y por último, el apóstol Judas Iscariote. De Judas Iscariote se le conoce por su acción más conocida, que fue la traición a Jesús, por 30 monedas de plata. No se sabe cómo fue apóstol de Jesús. Lo que sí se conoce es que fue el tesorero del grupo y que muchas veces se beneficiaba robando dinero de la bolsa. Judas fue el primero en morir después de traicionar a Jesús tras su remordimiento. Mateo 27, 1-5. Y aquí finaliza la historia de los 12 apóstoles. Muchísimas gracias, muy buenas noches.